Según la ONG Fundepro, que hace seguimiento en Venezuela a las violaciones al debido proceso, el presidente Hugo Chávez ha usado maniobras jurídicas para llevar a sus opositores a la cárcel. La organización también ha documentado las precarias condiciones en las que están recluidos los llamados presos políticos. Aquí están los casos más representativos. Jueza Lourdes Afiuni. El presidente Hugo Chávez pidió para esta abogada la pena máxima. Yo pido que se le aplique todo el peso de la ley. Lo hizo por otorgar la libertad a Eligio Edeño, un banquero acusado de fraude y contrabando. La jueza Afiuni, por su parte, está acusada de corrupción, facilitación para la evasión y abuso de poder. Afiuni cumple 1 año y 7 meses detenida desde el 10 de diciembre del 2009. Tiene casa por cárcel, pero está inhabilitada para hablar con los medios de comunicación. José Sánchez Mazuco. Era el secretario de Seguridad y Defensa Ciudadana de la Gobernación del Zulia. Fue detenido el 25 de septiembre de 2007, acusado del homicidio de Enrique Macías, un funcionario de inteligencia militar, el 8 de agosto del mismo año. El 7 de octubre de 2010, Mazuco obtuvo el beneficio de casa por cárcel, pero fue de nuevo procesado y acusado por testigos sin rostro. Fue condenado a 19 años de prisión. Los detenidos por el 11 de abril de 2002. Tras los hechos del 11 de abril de 2002 por el intento de golpe de Estado a Hugo Chávez, 11 manifestantes fueron detenidos, 9 de ellos aún siguen en prisión. En las últimas horas, Fundepro envió una comunicación al vicepresidente Elías Jagua en la que describe las difíciles condiciones de los detenidos. Asegura que algunos de ellos están recluidos en celdas de 4 metros cuadrados. En los últimos 5 años hemos visto cómo se ha ido deteriorando la salud de los presos políticos venezolanos debido principalmente a las condiciones de detención en que se han visto expuestos. Cuando han tenido la necesidad de una evaluación médica, la misma se ha realizado bajo el auspicio económico de sus familiares, tanto de la atención médica como el de proporcionarle las medicinas. La organización le hace una exigencia al vicepresidente venezolano para que mejore las condiciones de atención médica para los considerados presos políticos. Señor Alejandro Peña Esclusa, usted es el primero del grupo de presos políticos que se verían beneficiados con esta exhortación del presidente Hugo Chávez a la justicia venezolana de darles mejores condiciones, condiciones humanitarias. Y usted ha dicho que va a encabezar una lucha para que todas las personas que se encuentran privadas de su libertad y que estén enfermas puedan salir nuevamente, también puedan recibir un proceso jurídico, por lo menos desde su casa. ¿Cómo va a realizar usted este proceso? ¿Y quiénes de las personas que comparten con usted o compartieron con usted este tiempo en prisión deberían también recibir este beneficio? Yo creo que todos los que están señalados como prisioneros políticos, que están todos muy bien documentados, gente que fue condenada por declaraciones de testigos falsos, reconocido por esos mismos testigos que declararon falsamente, como es el caso de los Guevara, fueron condenados por la declaración de 2 testigos, Alexis Peñuela y Giovanni Vázquez. Ellos mismos, estas 2 personas, dijeron posteriormente que habían mentido, que habían rendido falso testimonio. El fiscal que llevó el caso reconoce que el caso es una farsa y que estas personas deberían estar libres. Claro, este fiscal ahora está exiliado en los Estados Unidos. Y así podría hablar de cada uno de los casos, del 11 de abril, del empresario Gustavo Arraiz, de banqueros, de personas que manejan empresas de bolsa de valores, todos los que me acompañaban en el SEBIN, en mi opinión deberían estar en libertad y creo, y así lo cree el país también, que ellos son inocentes de los cargos que los acusan. Pero a mí me parece que esta batalla es una batalla que no solo interesa a la oposición, también interesa al gobierno. Recientemente, lo decía mi esposa, yo lo quiero reafirmar, hay graves problemas de ingobernabilidad. No solo por la inseguridad, la inflación, el desabastecimiento, la crisis económica, todo eso, sino porque la ausencia del presidente Chávez, la situación de su enfermedad, la incertidumbre de qué va a ocurrir, ¿verdad?, genera un ambiente de tensión. Y ya no cabe en este momento la idea de que exista un proyecto político por encima de otro, la división un poco chocante entre escuálidos y revolucionarios, no cabe, y mucho menos en la situación que vive el país. Entonces me parece que la liberación de los prisioneros políticos
no solamente es un clamor de todo el pueblo venezolano, chavista y no chavista, sino que es una situación que convendría, y ojalá me estén escuchando los funcionarios del gobierno, le convendría al gobierno tomar esta medida para bajar la tensión, para tratar de ayudar a la gobernabilidad. Puede ser a través de una amnistía, puede ser a través de un indulto, y esto ayudaría muchísimo a convocar a una especie de concertación nacional, diálogo nacional, pacto, acuerdo, a fin de enfrentar los gravísimos problemas que tenemos frente a nosotros. Hay que buscar alguna manera de bajar las tensiones. Y creo que la liberación de los prisioneros políticos sería una señal extraordinaria de acercamiento y de disposición al diálogo. En cuanto a la sociedad civil, bueno, si desea luchar por su propia libertad y por la democracia, qué mejor manera de hacerlo que luchando por la libertad de aquellos que están presos injustamente por defender la democracia y la libertad. Esa sería una excelente manera de solidarizarse con quienes están caídos en combate, por decirlo de alguna manera. Su libertad, señor Alejandro Peña, ha tenido un alto costo. Usted mismo lo ha escrito en varias de sus cartas, que estaba dispuesto a permanecer en prisión y a permanecer en Venezuela con tal de dar esta lucha, esta batalla por la democracia. ¿Cómo va a articular usted en la ONG Uno América con este proceso para empezar a pedir por la libertad de los demás presos políticos? ¿Qué es lo que inmediatamente deberían hacer? ¿Solicitar atención médica? ¿Hablar con organismos internacionales? ¿Cómo va a ser este trabajo? Bueno, mi labor va a ser limitada porque debo enfrentar mi situación de salud primero, pero quiero decir algo que me parece muy positivo y de lo cual me siento muy contento. Mi encarcelamiento, que fue un acto simbólico y voluntario, porque yo tuve la posibilidad de irme del país para evitar la cárcel y no lo hice, muchas personas me ofrecieron la posibilidad de vivir fuera con trabajo, con escuela para mis hijas, y yo consideré importante ir a la cárcel. Esta es una forma de lucha como lo es también el exilio, que es una forma importante de luchar, pero mi decisión personal fue dar un testimonio de sacrificio y de amor por el país, porque pensé que Venezuela así lo necesita. Y por lo tanto estaba preparado psicológicamente, aunque no sabía cuáles iban a ser las condiciones, si yo iba a ir a una cárcel común, por cuánto tiempo iba a estar preso, o sea, yo no sabía cuál era mi destino, pero sí estaba decidido a ir a la cárcel si era necesario, y así se lo manifesté a mis familiares y amigos y a mi esposa, que aquí me acompaña, que conocen en detalle cómo yo sabía que tarde o temprano por la labor que estaba haciendo me iban a encarcelar. Pero este encarcelamiento trajo a su vez contradictoriamente muchas cosas positivas, entre ellas que la organización que presido, Uno América, creció. Mi ausencia obligó que creciera, se fortaleciera e inclusive que se crearan nuevos frentes de lucha. Y aquí en Caracas, la semana pasada, se creó una Alianza Parlamentaria Democrática de América, que es la coalición de una gran cantidad de parlamentarios latinoamericanos que tienen un proyecto de defender los derechos humanos en la región, la democracia, y están comenzando por luchar por la liberación de todos los prisioneros políticos de América Latina. La situación de Venezuela es parecida a la de otras naciones. Así que yo me siento muy confiado que pese a que yo voy a estar parcialmente ocupado resolviendo mi situación de salud, existe ya una estructura continental, un movimiento de opinión, un deseo nacional y continental de buscar el acercamiento entre todas las corrientes ideológicas para buscar un fin común de beneficiar el desarrollo, la libertad, la democracia y la subsistencia de nuestra nación y de nuestro continente en momentos de crisis internacional. Señora Indira de Peña, ¿cuáles son las condiciones que tiene que cumplir su esposo para gozar de la libertad condicional? ¿Cómo se va a poder mover en este tiempo y mientras llega su juicio en Venezuela? Bueno, yo quiero informar que esta mañana se hizo el acto de imposición de medida. Participamos mi esposo y yo en una entrevista con la juez y ella nos lo explicó claramente. Ella otorgó todo lo que la defensa solicitó. La defensa solicitó juicio en libertad, que Alejandro pudiese ser atendido por su médico tratante, eso también es importante. Y le prohibió a Alejandro opinar
es estrictamente sobre el juicio como tal, más no sobre otros temas. Entonces eso es importante para nosotros porque Alejandro es un escritor, es columnista, escribe artículos y su trabajo es precisamente exponer ideas, así que él está en libertad de exponer ideas. Esas son las condiciones específicas y prohibición de salida del país, y en caso de que necesite salir tiene que tener una justificación y unas razones que deben ser expuestas en el tribunal. Y también debe presentarse una vez al mes en el tribunal y un informe médico de la evolución de la enfermedad. Esas son las condiciones básicas. Ahora bien, yo quisiera agregar un elemento más, que al principio se habló de que, bueno, yo había hecho una gesta por la liberación de mi esposo. Bueno, yo trabajé mucho y me entregué mucho a esto, pero yo quiero informar que realmente yo conocí a un grupo de mujeres y de familiares de los presos que tienen un mérito mayor, porque tienen muchos años, muchos más años que yo, haciendo un trabajo consecuente. Es el caso, por ejemplo, de Fundepro, que lo preside Jacqueline Sandoval, que es la esposa de uno de los detenidos en el SEBIN, de Rolando Guevara. También está Bonnie Simonovic, que está al frente de la Comisión de Derechos Humanos del partido COPEI. Y en fin, todo ese equipo que tienen años trabajando y documentando este problema. Y simplemente ellos me acogieron a mí, me enseñaron, me dieron a conocer cuando yo empecé a conocer todos los casos de los presos políticos y fundamentalmente el tema de las violaciones al debido proceso. Realmente fue impactante. O sea, es algo que a pesar de que en Venezuela se sabe que hay presos políticos, la gente no conoce los detalles. Y bueno, fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, potenciamos el trabajo internacional, y yo puedo decir que hoy día, producto de todo ese esfuerzo, en Venezuela, o sea, hay una clara conciencia internacional de que algo está pasando en Venezuela, algo serio, algo importante. Y por eso yo quiero apoyar pues lo que dijo Alejandro, de que realmente al gobierno le conviene liberar a los presos políticos venezolanos, porque lo último que necesita el gobierno en este momento es que esas denuncias de violaciones a los derechos humanos sigan creciendo internacionalmente. Vamos a hacer una primera pausa comerciales y ya continuamos con el tema de hoy. La orden del presidente Hugo Chávez de prestar atención médica y humanitaria a los presos enfermos ha empezado a tener efecto. La justicia venezolana empieza a emitir boletas de excarcelación a quienes estaban privados de su libertad.